Dios le bendiga a mis amados, Dios les guarde, que la gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros. Somos la Universidad Teológica y Psicológica de América. Soy su hermano pastor Joel Vega, amén, pastor y director de la universidad. Le damos gracias al Señor por la gran oportunidad que nos brinda. Hoy terminamos la asignatura Historia de la Iglesia Cristiana. Historia de la Iglesia Cristiana. Vamos a trabajar hoy con el último periodo, amén, de la historia de la Iglesia. Amén. Prácticamente este periodo se divide en dos: 1648, 1789 y de 1789 hasta los años 1900. Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias a Dios por cada estudiante, no importa el país donde estén, y aquellos que están viendo la clase por internet, la grabación, que Dios le bendiga a todos. Amén. Vamos a trabajar con historia de la iglesia cristiana, sexto periodo, sexto periodo. Amén. Este periodo de 1648 a 1789 fue la consideración de las confesiones cristianas. Se extiende desde la paz de Westfalia hasta la Revolución Francesa, un tiempo de grandes cambios para la iglesia. Esta paz de Westfalia fue la paz que hicieron los príncipes protestantes, los protestantes y también los católicos romanos, una paz que hubo para que no hubiera más guerra, no hubiera más muerte, porque recuerden que hubieron muchos mártires, mayormente mártires protestantes y algunos poquitos mártires católicos. Entonces, la iglesia fue muy perseguida, pero este periodo es uno de los mejores periodos, porque aquí la iglesia, tanto en este periodo como el que viene, porque la iglesia se expandió. En este tiempo se expandió más la iglesia que en todos los años pasados hasta el tiempo de Cristo. O sea que en 200 años se expandió más que en 1700 años la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ya esto no dependía de los reformadores, ya no dependía de los reformadores protestantes, sino que dependía ya de ese legado que ellos dejaron a otras personas, y de ahí en adelante empezaron a hacer misiones. Eh, Recuerda, hermano, que la iglesia creció por las misiones y la iglesia sigue creciendo por las misiones. Hay países que son pequeños, que tienen bastantes misioneros, que tienen bastantes iglesias, y hay países que son más grandes, que tienen todavía mucho territorio por levantar iglesias, por conquistar. Entonces hace mucha falta misioneros. Y hoy vamos a hablar de algunos misioneros y también la otra clase, que creo que se va a extender por una clase más, se va a extender, porque estas son dos asignaturas en uno. Historia de la Iglesia Cristiana uno y 2, porque es muy poco, un mes para abarcar todo este tiempo. Amén, es muy poco. Entonces, contexto histórico. ¿Qué es el contexto, hermano? Es el ambiente, amén, en el cual eh, pasaron los hechos. En la teología, en la hermenéutica, el contexto histórico es el ambiente en el cual se escribió el libro. En qué tiempo fue, cuándo, dónde, por qué y para qué se escribió. La posguerra de los 30 años, o sea, ese fue el periodo después de la guerra de los 30 años. La paz de Westfalia, 1648, puso fin a un conflicto devastador. Europa buscaba desesperadamente la estabilidad. ¿Por qué? Porque habían príncipes o reyes que eran adeptos o seguían a los príncipes protestantes, y habían otros que seguían a los príncipes o reyes católicos. Y entre ellos había guerra. La guerra no solamente era religiosa, sino también que las eran guerras convencionales entre dos bandos, por la fe, por la fe. Nuevos estados, surgieron estado-nación
con identidades religiosas definidas. La religión y la política se entrelazaron fuertemente. Aquí podemos ver, hermano, la palabra nuevos estados se refiere a nuevos países. Amén. Países que surgieron y regiones completas que seguían. Recuerdes que Europa en este tiempo estaba dividido por reyes, príncipes, marqués, duques, conde, condesa, que eran grado estatus económico y de poder en ese tiempo. Entonces, hubieron muchos que al simpatizar por la reforma y otros por el curso de la iglesia que antes llevaba, católica romana, entonces se fueron a guerra. Pero la paz de Westfalia hizo que muchos príncipes se pusieran de acuerdo para que Europa no... Y recuerdo que Europa ha sido el eje o el centro de dos guerras mundiales. La primera guerra mundial fue en Europa y la segunda guerra mundial también fue en Europa. Impacto demográfico. La guerra causó una drástica reducción de la población. Las iglesias enfrentaron grandes desafíos. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que le hemos dicho. El rol de las iglesias confesionales. Tipo de iglesia. Vamos a ver. La palabra confesional significa la creencia que tú tienes. Amén. ¿Qué es lo que tú crees sobre Dios, el cielo, el infierno, el pecado, la segunda venida, el arrebatamiento, el milenio, la boda del Cordero? Amén. Entonces, todo mayormente es la salvación, se pierde, no se pierde. Esas son confesiones. Lo que yo creo, esa es mi confesión. Tipo de iglesia: católica, luterana y reformada. Se consolidaron. Cada una definió claramente sus límites teológicos. La iglesia católica siguió su curso. Amén. La luterana siguió los principios de Luteros y las reformadas se consolidaron. Usted dirá, pastor, pero también la iglesia de Lutero era reformada, sí, pero no tan reformada. Aunque fue Lutero que inició la reforma protestante, hubieron cosas que la iglesia luterana siguió. Recuerde que Lutero nunca quiso salir del catolicismo, ya de la iglesia corrompida, sino que él quiso cambiar algunas cosas dentro de la iglesia, pero no se pudo. Amén. Entonces, vemos que Lutero, ejemplo, la iglesia luterana todavía tiene monjas, sacerdotes, bautiza niños, y hay muchas cosas que tiene la iglesia luterana parecida al catolicismo romano. Y la iglesia reformada, tanto la iglesia de Zwinglio como la de Calvino, la de Lutero, Bunyan, esas iglesias se unieron. Amén. Ejemplo, la iglesia puritana se dividió en dos: congregacionalista y presbiteriana. No es la diferencia entre ellas, no era la doctrina, sino la forma de gobierno. La iglesia congregacionalista establece, la iglesia congregacionalista establece que la iglesia se debe dirigir ella misma, o sea, que la iglesia debe de autodirigirse, autoproclamarse y autoexpandirse y autosustentarse. La iglesia, pero la iglesia presbiteriana, entienden que la iglesia debe ser dirigida por un concilio. Pero la iglesia bautista son congregacionalistas. Cada iglesia, una de la otra, es independiente, afiliada al Estado, independiente. La iglesia presbiteriana, la iglesia presbiteriana es la que tiene presbíteros, supervisores, tiene varias congregaciones conciliadas. Los concilios, un ejemplo, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, que son los más grandes, ellos son iglesia presbiteriana, en el sentido de que usan presbiterio, presidente. Está la iglesia ortodoxa, se enfatizó la ortodoxia y la defensa de la fe. Los catecismos fueron clave para la instrucción religiosa. La palabra ortodoxia significa doctrina correcta. Significa doctrina correcta. Ahora bien, la iglesia ortodoxa fue una iglesia que se dividió de la iglesia protestante y fundó su propia iglesia. Ellos no usan papas, sino usan patriarcas. Ellos no usan imágenes así, sino que usan íconos.
Esa iglesia están en Rusia, Bielorrusia, Ucrania y los países bálticos. Mayormente son ortodoxos. No directamente doctrina correcta, pero se llama iglesia neo-ortodoxa. Fe y herejía. La definición de la fe era primordial. La herejía se combatía vigorosamente para mantener la unidad doctrinal. Hay muchas herejías. Una herejía es una creencia dentro de la iglesia, una creencia desviada dentro de la iglesia. Hay muchas herejías que hoy se usan, muchas cosas que la gente dice. Yo te declaro, yo te profetizo, yo te esto, yo te bendigo. Esas cosas son herejías porque quien bendice es Dios. Y si nosotros bendecimos a alguien, es porque Dios nos usa a nosotros para bendecirlo a ellos. Amén. Pero hay muchas personas que usan declaraciones y esas cosas que no son doctrinas primordiales de la iglesia. Amén. Pero así es. Instituciones eclesiásticas nacionalizadas. Ya la iglesia pasó a ser estatal. A veces países completos abrazaron una fe y formaron su propia iglesia, como la iglesia de Inglaterra, que se nacionalizó en Inglaterra, y tanto Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia formaron una propia iglesia llamada la Iglesia Anglicana. En otros países, fuera de Inglaterra o Gran Bretaña, se llama Iglesia Episcopal. Esa iglesia también usan sacerdotes, usan monjas, pero tienen otra creencia, alguna diferencia en algunas cosas, en otras no, de la Iglesia Católica Romana. Y control estatal, las iglesias quedaron bajo el control del Estado, los monarcas nombraban a los líderes eclesiásticos, el Imperio Romano fue tan fuerte, recuerden que el Imperio Romano se dividió en dos, el oriental y el occidental. El oriental pasó a ser la Iglesia Ortodoxa rusa y el occidental pasó a ser la Iglesia Católica Romana. Entonces esta iglesia se hizo tan fuerte que estaba por encima de los estados, por encima de los, cuando yo hablo de estado, hermano, hablo de países. Amén. Entonces la Iglesia Católica pasó a ser el que dominaba los mismos países, hermanos. Ellos gobernaban los propios países y ponían los reyes y quitaban reyes ellos mismos. Pero habían lugares que los reyes eran más fuertes que la iglesia y no se dejaban quitar. Y eso hubo guerra entre el Estado y la iglesia en muchos lugares. Yo les recomiendo que usted lea, busque en internet y lea, lo puede imprimir en PDF, el libro de Justo González, Historia del Cristianismo de Justo González. Él tiene dos libros, uno y dos. No sé si es así, si ya tiene el tres. Es un libro muy bueno, Historia Eclesiástica, por Justo González. Ahí tiene más detalle sobre las creencias y el desarrollo de la iglesia cristiana. La iglesia quedaron bajo el control del Estado, los monarcas nombraban a los líderes eclesiásticos. Legitimación política. La iglesia fue utilizada para legitimar el poder político. Oye, hermano, porque dice que esto creó tensiones constantes con la autonomía religiosa. ¿Qué pasó, hermano? Y lo que pasa es que el común de la gente entendía que la iglesia, hermano, como eran gente de Dios, ellos eran más justos para ellos poner los líderes. O sea, ellos decían, como la iglesia es el mismo Dios, es mejor que ellos sean que pongan los reyes y lo quiten y lo nombren y lo muevan, porque ellos son Dios en la tierra. Entonces, muchas veces hubo discusiones entre reyes y, y papas y también líderes nacionales. Porque la iglesia, como era Dios, era más fuerte, tenía que ser más, mejor dirigida. Relación compleja. La estrecha relación entre iglesia y Estado marcó esta era. La autoridad estatal a menudo primaba sobre la iglesia, sobre la eclesiástica, como lo decía. Habían países que el rey era más fuerte
Habían países que la iglesia era más fuerte. En este tiempo, hermano, se hicieron grandes catedrales al estilo gótico. Miren esa imagen ahí. Qué hermosa está, hermoso. El templo era bien hermoso. Principales confesiones, catolicismo, principales confesiones. Dice aquí, 120 millones fieles católicos. El catolicismo mantuvo su gran influencia, especialmente en Europa meridional. Estos países como Francia, España, eh, estos países que están, son vecinos, Portugal, ahí el catolicismo es bastante fuerte. 3.000 misioneros, hubo grandes avances misioneros en América, Asia y África. Recuerda, hermano, que las órdenes de los dominicos, los franciscanos, eh, también la de Tomás de Aquino, esas órdenes que fueron dentro de la iglesia, eh, hicieron que hubieran muchos adeptos católicos romanos. El descubrimiento de América, quienes descubrieron América, quienes mandaban a dirigir a los países en el descubrimiento de América, eh, eran hermanos católicos. Y por eso ellos trajeron su religión. Y por eso que en otros países latinos son católicos. Amén. No así Estados Unidos y, y su vecino Canadá, que ellos abrazaron la fe evangélica. 1.000 nuevas iglesias, el papado enfrentó desafíos constantes, el auge del barroco fue su expresión artística. El arte barroco, recuérdense que aquí estamos hablando de la Revolución Francesa, estamos hablando del tiempo de la modernidad. Ellos aprovecharon esos pintores, esos arquitectos para hacer iglesias hermosas, templos hermosos. Amén. Todavía están ahí. Principales confesiones. Luteranismo. Vamos a ver. Esta es una. Lutero, hermano, fue el que hizo el boom. Amén. El que empezó la reforma. Antes de él habían muchos que trataron de hacerlo, pero no pudieron. Fueron perseguidos y fueron muertos por la causa de Cristo. Consolidación. El luteranismo se afirmó en Escandinavia y Alemania. Mayormente Alemania abrazó más la creencia de Lutero. Amén. Hubo conflictos internos entre ortodoxo y pietista. Los pietistas fue una rama que salió de la misma iglesia luterana. Amén. Es un grupo dentro de la iglesia luterana. Hubo entre ortodoxos, que eran los que seguían después de la muerte de Lutero, la creencia de Lutero 100%, y los pietistas, un grupo que se levantó dentro de la misma iglesia, con algunas diferencias. Teología ortodoxa, se desarrolló una teología luterana, ortodoxa, muy influyente y estructurada. Lutero, hermano, siendo un teólogo, su iglesia la pudo dirigir bien, aunque después de su muerte siguió la creencia luterana, pero no tuvo mucho auge en otros países. El pietismo surgió como renovación, un movimiento de gran impacto espiritual. Los pietistas, hermanos, fueron como una reforma dentro del luteranismo, pero para acercar más a la fe en Cristo Jesús. Eran más espirituales que el ortodoxo dentro de la fe luterana. Principales confesiones, seguimos con el calvinismo, que fue la más fuerte. Amén. Los bautistas abrazaron más tarde, el bautista, como fue ahora, más tarde abrazaron la creencia de Calvino. Expansión global, el calvinismo, se llama calvinismo por Juan Calvino, el reformador de Ginebra, amén, Suiza, Zúrich también. El calvinismo se extendió por Europa occidental, también en América del Norte. En América del Norte,
en la parte del sur de Estados Unidos, se llaman los bautistas del sur, fueron muy fuertes, porque ellos los calvinistas, fueron que hicieron muchas misiones en Estados Unidos y trajeron la creencia calvinista. Amén. Y fueron muy crecientes. Y por eso que Estados Unidos, hermano, esas bautistas son tan fuertes, porque mayormente los que poblaron a Estados Unidos eran calvinistas. Amén. Y también eran los que venían huyendo de Inglaterra, también calvinista también. Soberanía divina, énfasis en la soberanía de Dios y la predestinación. El calvinismo establece que la salvación no se pierde. Amén. Ellos establecen que no se pierde. O sea que alguien se convirtió a Cristo, se descarrió, anduvo su mundo de pecado y Dios le dio la oportunidad antes de morir para convertirse y volver de nuevo y morir en Dios. Esa persona que estuvo en el mundo siempre fue salvo, porque ya Dios vio que él iba a morir en él. Entonces dice que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque Dios sabe quién va a morir en su camino y quién no. Y aquel que va a morir en su camino, la salvación nunca la perdió. Siempre la tuvo ahí. Aunque tuvo el mundo de pecado, hay otros que están en los caminos de Dios, están firmes, están fieles, pero ya Dios vio en su omnisciencia que ellos se descarriaron y se perdieron. Anduvieron como salvos, pero perdidos. Entonces, eso es un tema bien fuerte, hermano. Amén. A veces me dicen a mí, no, la salvación sí se pierde porque usted se va al mundo y entonces no se va a perder. Pero hermano, no es el momento que vale, es en el tiempo que usted muere. Si murió sin Cristo, hermano, se va a perder. Si murió con Cristo, sin Cristo se va a perder. Si murió con Cristo, se va a salvar. Entonces, como Dios sabe eso, ellos entienden así. Amén. Ética del trabajo, desarrollo de la teología federal y la ética del trabajo protestante. Estados Unidos se levantó bajo principios evangélicos. Y eso, hermano, ayudó a que hoy sea una de las naciones más ricas del mundo y más próspera. El puritanismo floreció en Inglaterra, también en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, hermano, así le decían a Nueva York, Nueva Inglaterra. Amén. Entonces, el puritanismo eh, es la parte más pura del protestantismo. Oliver Cromwell fue uno de los más expositores de ahí en Inglaterra del protestantismo. El puritanismo se dividió en dos, congregacionalista y episcopales. Amén. Se dividió en dos. Entonces, los episcopales entendían que el gobierno debía ser de la iglesia y los congregacionalistas dice, los episcopales decían que la iglesia debía ser gobernada eh, por un grupo de líderes, amén, de ministros que ponían y quitaban un pastor en una iglesia o el sistema conciliar de concilio. Y la iglesia congregacionalista decía que la misma iglesia debe elegir sus pastores. Entonces, eso hizo que la iglesia bautista abrazara la parte del puritanismo, pero la parte congregacionalista. Y los concilios abrazaron la parte episcopal, amén, donde los líderes son los que quitan y ponen a los pastores. Amén. Retos intelectuales, eh, relacionismo y deísmo. Ilustración, impacto profundo en la teología y práctica. Deísmo, religión natural basada en la razón. Dios como gran relojero. El deísmo se basa en la razón. Lo que no es razonable no es fe, no se puede creer en la razón. Dios como un gran relojero. Dios hizo un reloj, y, pero ya soltó el reloj. Y Dios no es eso. El racionismo cuestionaba la revelación divina. Solo la razón es válida. Tanto el deísmo como el racionismo, los dos creían que lo que no era lógico, lo que no tenía razón, no debía de ser. Y por eso enfrentaron mucho a la fe. ¿Y qué es la fe? Convencerse de algo que usted no ve, convencerse de algo que usted no tiene en la mano, pero usted cree, hermano, que sí, que eso que usted tiene va a ser, esa es la fe, convencerse de algo
que no se ve. La fe cristiana se defendió frente a esta nueva crítica. Se buscó armonizar la fe con la razón. Han sido los teólogos, hermanos, los que han defendido siempre la fe. Han sido los teólogos, hermanos, los que han defendido siempre la fe. Amén. Eh, Cuando usted estudia la Biblia, cuando usted escudriña la Biblia, cuando usted estudia la palabra, cuando usted estudia la teología, usted tiene herramientas para defender la fe ante cualquier persona. No fueron aquellos que ayunaban y oraban solamente que defendieron la fe. Fueron aquellos que ayunaban y oraban, pero pensaban. Entonces ahora, hoy en día, hermano, hay gente que si yo no estudio teología porque la teología me quita a mí leer la Biblia. La teología me está quitando a mí el orar, el ayunar, hermano. Una cosa no tiene que ver con la otra. Todo es un complejo, completo. La comida que comemos debe tener carbohidratos, debe tener vegetales, debe ser variada. Así es. Biblia, oración, ayuno y estudios teológicos. Amén. Porque esto va a ayudar a ti a defender la fe, a defender la fe. Impacto y legado. Identidades nacionales. Se formaron identidades religiosas nacionales, fomentando la cohesión social. Instituciones, desarrollo de educación y beneficencia fundamentales para la sociedad. Hermano, la reforma, los cristianos hicieron tantas cosas. Arte religioso, legado de himnos, música y arte, riqueza cultural. Incluso las universidades más prestigiosas de Estados Unidos fueron fundadas por evangélicos. Vea qué cosa. Tanto Harvard, Cambridge y otras universidades fueron fundadas por cristianos, por protestantes. Amén. Preparación para grandes cambios, las revoluciones del siglo XVIII. Hermano, hace 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 años, los fundadores del Evangelio en toda Latinoamérica enfatizaban que no se debía estudiar mucho la Biblia porque era, y que uno no debía ir a la universidad, que uno no debía ir a prepararse, que un abogado era un ladrón, que un psicólogo era un loco, hermano, y eso hizo que se atrasara mucho el Evangelio. Gracias a Dios que hoy en día hay muchos pastores que hemos despertado y hemos estudiado y estamos estudiando, y eso ha hecho que enfaticemos en los estudios. Amén. Porque la iglesia va creciendo, hermano. Pero antes no, hermano. Antes no. Antes no era así. Y se perdió mucho, hermano. Y por eso vemos que hace 10, 15, 20 años, hermano, no había ni un profesor evangélico en las escuelas ni en las universidades, porque Cristo viene, no hay que estudiar, no hay que prepararse. Hay que prepararse, hermano. Incluso todavía hay líderes que prohíben que la persona se prepare secularmente y teológicamente. La teología la teología, hermano, es la carrera de la iglesia evangélica, es la carrera bíblica, la carrera que nos ayuda a defender la fe con altura. Amén. Entonces, gracias al Señor que hay muchos, aquí mismo hay pastores de varios países que sí están estudiando y sí han enfatizado en que sus líderes se preparen en la palabra de Dios. Conclusión. Eh, Conclusión. Transición hacia la modernidad. Nuevos retos. La iglesia confesional enfrentó nuevos desafíos. Un mundo en constante cambio. Un cambio de 360 grados. Aunque la palabra 360 grados como que no me gusta mucho porque un cambio a 360 grados da una vuelta entera y queda en el mismo lugar. Amén. Pero un cambio de 180 grados usted queda de espalda. Eh, Renovación, necesidad de adaptación y renovación. La fe cristiana se transforma. La iglesia, hermano, ha dado cambios. Antes, y en los tiempos yo estaba pequeñito, yo soy hijo de pastor, tengo una hermana que está estudiando ahí y tengo personas que me conocen de pequeñito, me conocen. Y otros que están ahí, que fueron miembros míos hace 20 años. Yo tenía 20 y pico de años de edad, yo pastoreaba, personas que están ahí, que son alumnos míos. La gloria de Dios.
hermano. Y antes se daban 7 días de culto a las iglesias y casi no se daba un día de estudio bíblico. Se daba los domingos escuela bíblica y la escuela dominical con un material, hermano. Y yo le incentivo a los pastores que usen estos mismos libros para que puedan dar estudio bíblico a sus iglesias. Y también, si algún pastor está aquí, dice, pastor, yo quisiera dar estudio bíblico a mi iglesia, estudio bíblico, ¿qué libro podría utilizar? Yo les recomiendo algunos para que ustedes den estudio bíblico a sus iglesias. Amén. Revolución. La Revolución Francesa marcó el fin de la era, un punto de inflexión histórico. La Revolución Francesa cambió la forma de trabajo, la forma de ver las cosas. Amén. El humanismo también cambió la forma de pensar de la gente. Uno fue un cambio secular, la reforma, un cambio religioso. Amén. El humanismo, un cambio mental, razonal, y la Revolución Francesa, un cambio económico, un cambio global. Entonces, esas tres cosas influyeron bastante al mundo que tenemos hoy. Secularización, inicio de la secularización y pluralismo. La religión pierde su monopolio. ¿Por qué, hermano? Porque ya las personas empezaron a pensar por sí solo. Las personas empezaron a estudiar, a prepararse, a educarse. Ya no todo giraba alrededor de la iglesia, sino que ya la gente tenía forma de pensar diferente. Las universidades trajeron otro punto de pensar a la gente. Amén. Yo estudié hace 20 años psicología, duré casi terminé una carrera, aunque no la terminé, estoy volviendo a estudiarla. Y yo me acuerdo, hermano, que eh, muchos decían, y tú eres cristiano, estudias psicología, pero claro, la psicología es nuestra parte de la fe, aunque hay temas que la psicología y la teología chocan, pero usted, hermano, sabe a cuál creerlo. Amén. El pietismo, una renovación espiritual en el luteranismo. Como yo lo decía, el pietismo fue un movimiento clave del siglo XVII. Buscó renovar el luteranismo, enfocándose en la experiencia religiosa personal. Tuvo un impacto duradero en el protestantismo y en la espiritualidad. Transformó la fe en una práctica vital y sentida. Porque el luteranismo, hermano, siguió con sus sermones un poco vacíos, amén, al estilo misa, católico romano, y el pietismo, hermano, buscó una fe más personal, una fe basada más en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de Dios, amén. Entonces, como yo lo decía, en una iglesia que se ven 3 o 4 días de culto, debe haber un día de oración para orar, otro día para estudio bíblico, amén. Amén. Un día para ayunar, porque eso es una completamente una comida variada espiritual. El pietismo buscó una renovación dentro de la misma iglesia, una renovación espiritual donde ayudó bastante a que fueran más espirituales. Amén. Contexto histórico del pietismo. El contexto histórico, el movimiento, el momento. Amén. Dice aquí, guerra de los 30 años. La devastación y crisis espiritual tras la guerra generaron un profundo vacío, porque las personas, hermano, al ver enfrentado los grupos religiosos decían, ¿y en quién vamos a creer ahora? ¿En quién vamos a creer? ¿En quién vamos a creer? Porque la misma iglesia está enfrentándose. Entonces hubo un vacío. El pietismo volvió a la gente a Dios, a buscar el rostro de Dios. Ortodoxia luterana, el formalismo doctrinal no satisfacía las necesidades espirituales del pueblo. El formalismo, incluso los sermones eran leídos, hermano, completamente. Oiga eso. Los sermones eran completamente leídos, hermano. No había esa forma de usted expresarse así. Entonces, el pietismo fue una reforma dentro de los reformados. Qué bendición. Necesidad de renovación. Surgió un clamor por un cristianismo más vivencial y personal. Amén. Aunque usted, hermano, vaya a la iglesia, se congregue, usted necesita orar.
y escuchar la voz de Dios en su mueble, en su casa, en su cama, orar y pedirle a Dios, irse por allá bajo un árbol, una montaña, hablar con el Señor. Amén. Algo personal con Dios. Phil Spencer, padre del pietismo. Aquí está, el padre del pietismo. Pía Desideria, esa es una frase eh, en su idioma. Su obra sentó las bases para la reforma pietista, un programa detallado, otra forma de ver las cosas. 6 propuestas, idea clave para una iglesia renovada, un cambio hacia la piedad, la misericordia. Hermano, ¿qué le parece si usted va rápido para la iglesia, va tarde, amén, y usted pasa por un lugar que están vendiendo comida y alguien le dice a usted, regálame algo para comer, tengo hambre? Amigo, denme algo de comer. No, yo voy tarde, no, no, no puedo, no tengo. Usted tenía $1 en el bolsillo, $2, 100 pesos. No, eso es para la ofrenda. No, no, no. Yo creo que si usted se detiene y gasta sus 100 pesos, sus $2, y le compra una comidita a esa persona, y aunque llegue más tarde, le dice, hermano, ya usted se ganó una bendición. Pero hay otro que dice, no, no, yo, lo mío no lo veo a esos delincuentes, a esas personas. Una vez yo iba tarde yo pastoreaba en una ciudad llamada Santiago, y un delincuente que a mí me había robado en mi casa me para y dice, pastor, tengo hambre, denme algo de comer. Y yo voy tarde para la iglesia. Se llamaba Luigi esa persona. No sé si Ismael, que está ahí, y Jan Ariel, que eran miembros de mi iglesia, saben de quién le estoy hablando. Y yo Claro me que sí, claro que sí. Amén. Y ellos saben esa historia. Él me había robado en la casa que yo vivía, un televisor pequeño. Gracias, Jan Ariel. Y, pastor, tengo hambre. Deme algo de comer. Le habían dado golpe. Y yo me senté en la parada de carros. Me senté, le di comida. Deme el pasaje. Digo, no, yo te voy a montar, te voy a subir al carro. Lo subí en el carro, le pagué al chofer y él se fue. Después, más tarde, hermano, unos días más tarde, me salvó. Me dijo, pastor, muchas gracias. Usted me salvó porque ese día yo tenía hambre, no tenía que comer y no tenía cómo ir y nadie me quería dar. Entonces, ese día yo llegué hasta más tarde a la iglesia. Pero, hermano, ya el enfoque de él en cuanto a lo que es el evangelio es diferente. Entonces, ese es el amor. El pietismo buscó con una relación personal con Dios más de cerca, más de cerca. Práctica de la piedad. Énfasis en grupos pequeños. Reforma pastoral y conversión personal. Convención personal. Aquí vemos el énfasis que ellos hicieron y que debe ser en los principios fundamentales. Estudio bíblico, grupo pequeño para un estudio intenso, ¿no? Eso es esencial, de hacerlo, un grupo pequeño. 2, participación laica, involucrar activamente a los laicos en la vida de la iglesia, la gente nueva, lo que no son líderes, que participen en el culto. 3, práctica cristiana, énfasis en la obra de amor y la vida piadosa. Allá en Ecuador, hay hermanos que están ahí, que son miembros de mi iglesia en Ecuador, que pastoreo allá. Saben que nosotros, tanto en la iglesia de Quevedo como en la iglesia de Guayaquil, hemos salido de noche a llevar comida, a llevar pan, a llevar jugo, a las gentes en las calles, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche, en los hospitales, en las calles. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Eso es hermoso. Eso es el evangelio. La piedad, hermano. ¿Mm? Predicación edificante.
sermones que promueven la conversión y edificación espiritual. El mensaje de ellos era basado en la fe. Amén. No en que Dios te va a prosperar, que Dios te va a decir, yo te voy a decretar a ti, yo te voy a... No, no. Decía a la gente, hermano, cuál es el camino para la salvación. La prosperidad llegue dependiendo de tu trabajo, tanto en Dios como secular, tu prosperidad va a llegar. Pero no así como ahora, hermano. Una prosperidad como forzada. Trae tanto, da tanto, y Dios te va a dar tanto. Ese Dios no es así. El Dios de la Biblia no es así. Entonces, la prédica debe ser una prédica bíblica, predicar lo que el texto bíblico dice. Amén. La propuesta de Spencer buscaron revitalizar la fe, haciéndola más personal y comunitaria. Compartir con los hermanos, compartir. Cuando yo pastoreaba aquí en República Dominicana, dígase en Santiago, en Barrio Lindo, en Santiago, de República Dominicana, nosotros hacíamos viajes, hermano, íbamos para los ríos, durábamos todo el día, un sábado, un domingo, nos juntábamos, hermano, pasamos el día, el domingo, jugando en el río, comiendo, hermano, compartiendo. Hay iglesias que para ellos son pecado, hermano, eso es del diablo, compartir, salir el pastor, a bañarse. Y allá también en Guayaquil, hemos ido arriba, en Quevedo, hemos compartido, vamos a salir un día y compartir, porque eso, hermano, eso no nos quita la fe a nosotros. Eso no nos quita la fe, mis amados. No sé si tiene un concepto como el mío o no. Si usted entiende que bañarse en un río, compartir con los hermanos, estar con ellos ahí en los momentos de la vida hay tristeza, el dolor y en momentos buenos, hermano, eso es pecado, pero eso no es pecado, hermano. O sea, la iglesia como una comunidad de personas salvos. Amén. Difusión amplia. El pietismo se extendió por Alemania y más allá de su frontera. Influencia profunda. Marcó la educación, la visión y la acción social. Iglesia que hace acción social, iglesia que crece. Comunidades nuevas, surgieron comunidades pietistas y centros de formación espiritual, tanto en Europa como en América. August Ernst Frank Ale fundaron la Universidad de Halle, se convirtió en el epicentro del movimiento pietista, un faro de luz. Esta universidad, hermano, oiga bien, fue fundada por pietistas. Oiga bien. Educación práctica, énfasis en el conocimiento útil y el servicio a la comunidad integral. Si las universidades, la mitad fueran evangélicas en el mundo, el evangelio fuera más creciente. Pero hay países enteros, hermano, que no tienen una universidad evangélica. Una no tienen. Y hay escuelas que no tienen un profesor cristiano. Entonces, no es lo mismo en una clase que el profesor será cristiano. Vamos a orar por el día, a darle gracias a Dios por el día. Vamos a orar por la clase. Vamos a orar por la clase en la universidad. Mi esposa, que es profesora, es universitaria y también profesora en la escuela, ella da clase aquí muchas veces en la universidad. Y ella, vamos a orar a los estudiantes, vamos a orar por la clase. Qué lindo, hermano. Es diferente que le digan otra cosa. Entonces, la iglesia creció mucho, hermano, porque los fundadores, los líderes, enfatizaron mucho en la preparación. Fundaciones sociales, creación de orfanatos, escuelas, hospitales que transformaron, hermano, la vida de las personas. Y eso así debe de ser. El precursor de avivamiento. El pietismo sentó las bases para futuros movimientos, preparó el terreno. Conversión personal, énfasis en la experiencia emocional y profunda de fe. Un encuentro vivo. El Evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Impacto evangélico. Influyó directamente en el metodismo y otros movimientos. La iglesia metodista libre
fue influenciada. John Wesley y su hermano Carlos Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, fueron influenciados completamente por el pietismo y los moravos. Estos movimientos influenciaron a esos grandes movimientos. Y ese movimiento que cambió el mundo, el metodismo y John Wesley. John Wesley, hermano, para mí, y Guillermo Carey y el apóstol Pablo han sido los tres grandes misioneros más famosos de la historia, porque David Brainerd fue fuerte, pero David Brainerd no fundó una iglesia fuerte como John Wesley. El metodismo y John Wesley. Influencia morava. John Wesley fue profundamente impactado por el pietismo moravo. Como lo decía, los moravos eran pietistas y John Wesley, hermano, fundó más de 50 iglesias personalmente él. Él escribía y leía encima de un caballo. Dice que nunca se acostó después de las 9 y nunca se levantó después de las 5 de la mañana. Él leía, escribía y se preparaba en el caballo. Anduvo toda Inglaterra, hermano, en un caballo, un país tan grande. Dice que sus hazañas en el caballo es como para darle la vuelta al mundo 5 veces, de tanto que andó en un caballo. Así predicó John Wesley, el padre del metodismo. Experiencia de gracia, énfasis en la sanidad y una vida disciplinada, una fe divina. John Wesley se puede decir que es el padre del pentecostalismo, porque aunque fue fundado unos 120 años después de unos 100 años después de la muerte de John Wesley, se fundó la iglesia pentecostal. Él fue uno de los primeros, hermano, que enfatizó en la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona. También podemos decir que es el padre de la escuela dominical, porque él tomaba niños de mina de carbón para predicarle los domingos el evangelio en la mañana. Qué lindo. También fundó cooperativas, fundó bancos. Eh, Fue un líder, hermano, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Nacimiento del metodismo, un movimiento dentro del anglicanismo, que luego se independizó. Él fue mandado recuérdese que Estados Unidos, la primera 13 colonias de Estados Unidos, se independizaron de Inglaterra. Inglaterra era la madre tierra. Los americanos son hijos, americanos blancos son hijos de los ingleses protestantes. Y los americanos negros son hijos de los esclavos de los ingleses protestantes. No de los ingleses protestantes, sino de los que ya estaban ahí y los que habían venido. Entonces, el metodismo, hermano, la iglesia anglicana, la iglesia Inglaterra, manda a John Wesley como misionero y fue un fracaso. Volvió a Inglaterra, ya se convirtió a Cristo. Él dice que él venía en un barco y vendía hundiéndose el barco. Y los pietistas moravos venían alabando a Dios y dijo, ¿cómo que ustedes no están con miedo? Que no, nosotros hablamos un Cristo de poder, Cristo que nos dio la vida, nosotros no tenemos miedo a la muerte. Dice que él se convirtió a Cristo y empezó a hacer misiones en Estados Unidos. Y él estuvo para la independencia de Estados Unidos. Él no tuvo ni a favor ni estuvo en contra. Pero recuerden que Estados Unidos se independizó de Inglaterra en el año 1776. Y en ese tiempo estaba el auge del ministerio de Wesley, que nació en el año 1908, 7, y murió en el 92, 91, duró 89 años. Es una vida, hermano, que yo le recomiendo a usted, si a usted se le está yendo el amor por las cosas de Dios, que lea la biografía, busque la biografía de John Wesley. Busque. Evangelismo itinerante, predicación al aire libre y viajes constantes. Ahí se le prohibió, la iglesia de Inglaterra le prohibió predicar el evangelio como bíblicamente, como él entendía que debía hacer. Y él dijo, bueno, yo no tengo otro lugar de predicar aquí en Inglaterra, voy a la tumba de mi padre. Y se subió a la tumba de su padre, al nicho allá arriba, y ahí empezó a predicar a los desamparados, a los tristes, a los que lloraban. Y se reunió tanta gente
que le pidieron que siguiera predicando en otro lugar, hermano. Y después que anduvo todo en toda Inglaterra, anduvo, entonces vino a Estados Unidos a predicar y levantar iglesia. A veces hay personas que quieren que le den mucha parte en la iglesia. Yo quiero, a mí no me dan parte en la iglesia, no me ponen a predicar, pero hay tanto que predicar en la calle. Hay tantos lugares donde ir y sentarse, dar un estudio bíblico. Clases y bandas, grupo pequeño para crecimiento espiritual, apoyo mutuo, acción social, defensa de los pobres, la justicia social, fe con hechos. El John Wesley, hermano, hizo un trabajo, dice que la fortuna de la iglesia metodista libre, le pusieron libre porque tenía un método, metodista viene de un método diferente de predicar, y libre porque era en la calle. Amén. Entonces, dice que eh, las posesiones de la iglesia metodistas a la muerte de John Wesley eran en más de 100 millones de dólares en la actualidad. Más de 100 millones de dólares. Los templos, los bancos, la cooperativa. Y él murió con una cama, una mesita, una lámpara, algunos libros y un caballo. Esa fue su fortuna cuando murió. Qué diferente a los líderes de hoy, cómo viven esos líderes. No es que usted como pastor no viva bien, no viva cómodo, amén. Pero los líderes que ostentan tanta fe hoy en día, que hablan de tanto, hermano, cómo viven, la fortuna de ellos, hermano, asciende a una bien alta, hermano. Entonces, no ese, o ese es un ejemplo para todos nosotros. Amén. El metodismo trabajaba mucho con la acción social. Legado del pietismo, espiritualidad personal, énfasis en la experiencia personal de la fe, un legado duradero, práctica cristiana, importancia de las obras de amor y acción social, fe activa, amplia influencia, impacto en la misión, educación y reforma social. O sea que eh, aquí podemos ver que el pietismo, hermano, dejó una base muy sólida, muy sólido. Gloria a Dios. Los inicios de la expansión misionera. Este es un panorama general del despertar misionero. Exploraremos los factores clave que impulsaron este movimiento, transformando la comprensión y el alcance de la misión. Un viaje fascinante a través de la historia. Vamos a ver, hermano, algunos misioneros. Preocupación por las misiones fuera de Europa. 750 millones, población mundial, estimación global en el año 1750, bien, 750 millones de personas. Cristiano, fuera de Europa, en el año 1750, un 1%. Ay, santo. En el siglo XVIII reveló un vasto mundo más allá de Europa. Los exploradores y comerciantes trajeron noticias de poblaciones inmensas. La insignificante proporción de cristianos generó una profunda preocupación y un nuevo impulso misionero. Esto impulsó la expansión. Decían, hay demasiadas personas y pocas personas que siguen la fe. Hermano, póngase a pensar el tiempo que usted tiene en el Evangelio y a cuánto usted se ha ganado para Cristo, o a cuánto ha llevado a la iglesia, o a cuánto usted ha ayudado para que haga misiones. Hermano, hay tantos lugares, yo conozco tantos lugares. Aquí en mi país, no, mi país es muy pequeñito, hay mucha iglesia, pero en muchos lugares yo conozco tantos lugares que no hay congregaciones. Imagínense que usted y yo tuvieron el año 1750 y que dependiera de usted y de mí el evangelio. ¿Cómo sería? Pero gracias a Dios que Dios levantó hombres y mujeres que lo dieron todo por el Señor. La Sociedad Misionera Bautista
fue una campeona, hermano. En 1792 fue pionero. William Carey, padre de las misiones modernas, lideró este esfuerzo. Se enfocaron en la traducción de la Biblia a idiomas locales. También fundaron escuelas y hospitales misioneros, impactando comunidades. Porque Carey, hermano, fue a la India también, igual que David Brainerd. Ellos fueron misioneros en la India. Sin embargo, John Wesley, en este mismo tiempo, ya para este tiempo debiese muerto, porque él murió en el 91, pero él fue misionero en Estados Unidos. Pero Carey fue, hermano, a lugares más difíciles todavía, que fue a la India y tradujo al idioma de la India, ¿eh? Tradujo la Biblia, hermano, y a varios dialectos, porque la India no tiene solo un solo idioma, son varios idiomas. La Sociedad Misionera de Londres en 1795, misión en el Pacífico, expansión a los mares del sur y África, evangelización y educación, enfoque en la palabra y el conocimiento. Robert Morrison, primer misionero en China, 1807, traducción de la Biblia fue traducida al chino, no sé si al mandarín, porque hay dos idiomas chinos, el mandarín y el cantonés. La Sociedad Misionera de Londres se expandió globalmente. Sus misiones llegaron a los mares del sur y África. Se centraron en evangelizar y educar las comunidades locales. Robert Morrison fue clave traduciendo la Biblia al chino. Fue un hito. Fue, hermano, gloria a Dios. Si hay cristiano en China, fue por este hombre. Si hay cristiano en la India, fue por Carey. Gloria es el nombre del Señor. Análisis general del periodo. En el siglo XVIII, un periodo de renacimiento, de racionalismo y despertar religioso, dos fuerzas opuestas coexistieron, influyendo en la sociedad de la fe. Esto marcó el inicio de nuevas formas de pensamiento y creencia. El racionalismo, el despertar mental y el religioso y el catolicismo fueron tres fuerzas que se enfrentaron muchas veces y los tres trataron de captar personas en diferentes países. El metodismo y el pietismo, estas corrientes religiosas ganaron gran auge, promovieron una fe personal y experimental. Ya era fe personal y experimental, no como el catolicismo romano, que es algo, hermano, que la gente iba un día a la semana, saludaba, le daban un librito, lo leía y ya. Aquí era, hermano, una búsqueda personal con Dios. Sus movimientos influyeron profundamente en la espiritualidad del pueblo. Esto llevó a cambios significativos. Avance tecnológico. La tecnología facilitó enormemente la expansión. Nuevas herramientas y métodos hicieron posible llegar a lugares remotos. ¿Amén? Esto mejoró la comunicación y transporte, acelerando el movimiento, hermano. Claro, hermano, ya los barcos eran diferentes, llegaban más rápido y más ahora, hermano, con aviones. Con aviones, hermano. Y más ahora con esos buses. Que uno está en un lugar, hermano, y en 4 horas está en otro 200 kilómetros después. En el siglo XVIII fue una época de contraste. El nacionalismo coexistía con un profundo despertar religioso. El metodismo y el pietismo florecieron, tuvieron una fe personal, avance tecnológico, clave, facilitaron la expansión misionera. Ya se imprimía la Biblia, ya hermano la Biblia estaba traducida a varios idiomas, la gente podía leer la palabra de Dios. Amén. Conflicto entre formalismo institucional y renovación espiritual. No se preocupe, hermano, que ya casi estamos terminando. Amén. Ya casi estamos terminando. Crítica a la iglesia. La iglesia establecida fue criticada por su excesivo formalismo. Se percibía una falta de vitalidad y conexión con la gente. Esto generó
un deseo de cambio. Estamos hablando, hermano, con la iglesia, hermano, ya católica romana. Énfasis en la experiencia. La renovación espiritual priorizó la experiencia personal. La conversión individual y la fe viva se volvieron centrales. Esto revitalizó la espiritualidad. Una, hermano, creencia directamente en Dios, pero una creencia vivida. Una creencia vivida. Impacto misionero. La motivación misionera se fortaleció enormemente. Un nuevo celo por compartir el evangelio surgió. Esto impulsó a la expansión global. Se empezó a hacer misión. Reto de la razón frente a la fe. El desafío del racionalismo. La ilustración cuestionó dogmas religiosos. La razón buscaba explicaciones lógicas. Esto puso a la fe a prueba. Aleluya. Defensa de la fe. La apologética se volvió crucial. Se defendió la fe con argumentos. Esto buscó reconciliar a ambas. La fe y la razón. Hermano, la fe no es razonable. Porque imagínense, la fe es algo que no se ve. ¿Mm? Pero hubieron muchos apologistas. Hubieron muchos. Eh, en el siglo pasado, Lewis. Lewis fue un pensador apologista. Él escribió un libro llamado La Crónica de Narnia. Increíble material. Equilibrio necesario. Se necesitaba balancear razón y revelación. Ambas tenían un lugar en la búsqueda. Esto era fundamental. El racionalismo y la ilustración desafiaron la fe. Los pensadores buscaban explicaciones lógicas. La apologética surgió para defender la creencia. Recuerden, hermano, que la apologética es la defensa de la fe. Amén. Se buscó un equilibrio entre razón y revelación, esencial para la comprensión. Este periodo fue de intenso debate. ¿Qué es razonable y qué no es razonable? Germen de los movimientos de avivamiento del siglo XIX. El gran despertar. El famoso gran despertar. Ay, santo. Hermano, ¿qué es el gran despertar? Es un movimiento religioso, hermano, que revolucionó el mundo y dio como resultado el pentecostalismo, las iglesias pentecostales, no las iglesias pentecostés, porque Pentecostés es una fiesta judía, las iglesias pentecostales. Ese gran despertar, hermano, movió el mundo y hoy si usted se llama ser pentecostal, viene de ahí. Impacto misionero impulsó la expansión global, nuevas sociedades, se formaron más grupos misioneros, muchísimo, movilización voluntaria y recursos. Hermano, en los años 1950 para acá, en esos 76 años, hermano, se ha hecho misiones. Puerto Rico, un país pequeñito, hermano, un país pequeñito, creo que tiene 20,000 kilómetros, más pequeño que cualquier provincia en Ecuador. Hermano, fue el campeón. Hermano, casi la mitad de los misioneros que había en Latinoamérica eran puertorriqueños. Hasta aquí vinieron los puertorriqueños y en muchos países. Un país tan pequeño. El Gran Despertar de América fue fundamental, influyó directamente en la expansión misionera. Se formaron muchas nuevas sociedades, se movilizaron enormes recursos y voluntarios. Esto sentó las bases para el siglo XIX. Empezó, hermano Dios, a mover. Impacto a largo plazo. Expansión global. El cristianismo llegó a nuevas regiones. Esto cambió el mapa religioso mundial. Nueva cultura, abrazaron la fe. Contribuciones sociales. Se fundaron escuelas, hospitales, se mejoró la educación y la salud. Esto tuvo un impacto duradero. Desafíos éticos. Surgieron problemas de colonialismo y etnocentrismo. La misión no se
estuvo exenta de crítica, se aprendieron lecciones importantes, hermano. Los primeros misioneros, muchas veces, hermano, querían cambiar la cultura a las personas del país. Yo fui misionero en Ecuador y también en Chile prediqué bastante. Duré un año ya predicando y enseñando, tanto en Santiago como en Viña, y conozco el sistema, hermano, y en Ecuador. Yo no puedo cambiar la cultura dominicana, ecuatoriana, por la dominicana, porque entonces los primeros misioneros querían cambiar la cultura y eso trajo muchos problemas. ¿Mm? Pero se aprendieron lecciones. El impacto fue profundo y complejo. El cristianismo se expandió a nuevas regiones. También contribuyeron a la educación y a la salud. Sin embargo, surgieron desafíos. El colonialismo y el etnocentrismo fueron sombras. ¿Eh? Y eso es un problema. El legado de los primeros misioneros es vasto. Sus lecciones son vitales para la misión actual. La necesidad de compartir el Evangelio sigue siendo urgente. Este movimiento transformó el mundo. Su influencia aún resuena hoy. Un cambio de fe y propósito en el mundo. Amén. Entonces, esto, hermano, nos queda a nosotros como una bendición. Amén. Como una gran bendición. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde, mis amados. Ha sido un honor el estar compartiendo con ustedes. Amén. Este momento. Amén. Dios les bendiga.